Bueno, bienvenidos a todos, una vez más, a otro seminario de la Cátedra de Cultura Jurídica. En este caso, bueno, me es muy grato anunciar la presencia de alguien a quien admiro mucho, desde el punto de vista intelectual, pero sobre todo humano, que es el abogado Jorge Barbara. Una pequeña introducción, haremos, que en general no es costumbre hacer largas introducciones en estos seminarios, preferimos directamente discutir las ideas. Pero bueno, vamos a decir que Jorge Barbara es abogado por la Universidad Católica de Córdoba y dispone además de una maestría en argumentación jurídica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Además es profesor en ambas casas de estudio, en la Universidad Católica de la asignatura de Filosofía del Derecho y en la Universidad Nacional de Córdoba de la materia Introducción al Derecho, que sería el equivalente de Teoría del Derecho, tal como la conocemos aquí en la Universidad de Girona. En el día de hoy Jorge va a hablar sobre la relación de causalidad en derecho civil, su naturaleza valorativa, si ese es el título. Así que bueno, bienvenido Girona. Bueno, muchas gracias. Esperemos que estés disfrutando de tu estadía. Bueno, gracias por las palabras y gracias por recibirme, gracias por la invitación a todos. Así que, como acostumbran a hablar sobre las ideas, vamos a tratar de ir derecho a las ideas. Y nuevamente les agradezco que en este día de calor se hayan venido hasta acá a escuchar. Bueno, como bien dice el título, el tema sobre el cual pretendo enfocarme aquí es el tema de la relación de causalidad en materia de responsabilidad civil. Cuando hablo de responsabilidad civil, básicamente estoy pensando en casos de responsabilidad extracontractual, aun cuando también podría ser la mayoría de las consideraciones que yo hago aquí aplicables en materia de responsabilidad contractual. En definitiva, creo que nada o casi nada de lo que diga hará o merecerá una distinción entre ambos tipos de responsabilidad. Para orientarnos en el contexto, mi trabajo o mi exposición pretende modestamente trazar algún tipo de puente entre ciertos estudios que se vienen dando, o al menos yo creo que se dan hace bastante tiempo, desde el área de la filosofía del derecho o de la teoría del derecho, y desde el campo de la doctrina del derecho civil en Argentina al menos. ¿Qué es lo que yo noto? Empecemos por lo básico para hacer algunas aclaraciones que no nos llevan a confusión. Luego, en el caso del derecho civil argentino, lo que se entiende es que hay 4 presupuestos para que alguien sea obligado a responder civilmente, es decir, a indemnizar a otro por un daño causado. Los presupuestos son, por supuesto, la relación de causalidad es uno de ellos, luego está el daño, y tenemos 2 más, que son el factor de atribución, que este puede ser objetivo o subjetivo, y el cuarto es la antijuridicidad. Por lo que tengo entendido, esto debiera ser relativamente similar aquí, pero por las dudas lo explicito. Obviamente estos 4 presupuestos se considera que cada uno de ellos es una condición necesaria para que alguien sea obligado a resarcir, y conjuntamente son los que conforman las 4 condiciones suficientes para obligar a resarcir algo. De esto no hay mayores discusiones, al menos que nos afecten aquí en términos de responsabilidad civil. Tampoco, en lo que yo digo, hay un gran planteo acerca de lo que primero se entiende como relación de causalidad. Basta decir que se entiende que tiene que haber una relación entre hechos o conductas. Remarco lo de hechos porque en ocasiones se describen los hechos de la naturaleza como, aun cuando esto pueda ser objeto de crítica, en la doctrina estándar se tienen que ser conductas humanas o hechos que generen un daño, es decir, una afectación al patrimonio de alguna persona determinada, en donde este hecho o conducta es la causa y el daño obviamente es el efecto. Tampoco estoy quitando temas al lado, poniendo los presupuestos base de la exposición. Tampoco discutiré, al menos no directamente aquí, aquello referido a las omisiones. En general, en la doctrina civil se entiende que las omisiones, aun cuando se pueda discutir de la filosofía, son considerados hechos o conductas susceptibles de generar efectos resarcitorios. Pero, dicho esto, es decir, que los hechos de la naturaleza se incluyen como posibles conductas, que las omisiones también, lo que sí
he notado que no hay un discurso uniforme, sino todo lo contrario, es acerca de la naturaleza valorativa o, por el contrario, descriptiva que se le asigna a la relación de causalidad en materia de responsabilidad civil. Como una mirada general, digamos que la doctrina civilista tradicional estándar, en Argentina al menos, describe la relación de causalidad, es decir, las descripciones causales que hacen los tribunales en sus fallos, como netamente descriptivas, sin demasiadas argumentaciones al respecto, en verdad. Y los autores que ensayan algún tipo de argumentación, en general, no se definen decididamente por la cuestión en un sentido u otro. Lo que yo he consultado del área de la teoría del derecho, de filosofía del derecho, pareciera que el consenso mayoritario es totalmente lo opuesto, al menos en las últimas décadas. Se asume de manera casi uniforme, digo casi porque nunca son todos los autores, pero sí hay un consenso bastante grande, de que hay un componente valorativo para establecer la relación de causalidad como componente o como presupuesto de la responsabilidad civil. Aquí, esto como esquema general. ¿Cómo sigue este esquema? Lo primero que yo voy a hacer es dar algunas razones por las cuales nosotros entendemos que el presupuesto causal es de naturaleza estrictamente valorativa y en qué sentido decimos que es de naturaleza estrictamente valorativa, y finalmente tratar de esbozar alguna tesis de a qué fin, a qué preferencia, a qué valores o a qué justificativo de naturaleza axiológica tiende el presupuesto de causalidad específicamente dentro del campo general de la responsabilidad civil. Bueno, un par de distinciones conceptuales que en ocasiones suelen ser pasadas por alto. Yo sé que muchos de los que están aquí no, porque he leído excelentes trabajos y supongo que esta distinción la tienen más que clara, pero yo tengo obligado a hacerlo. En primer lugar, se suelen presentar de manera entremezclada dos problemas que son conceptualmente distinguibles. Uno es el tema de la prueba de los hechos en un proceso judicial y otro tema diferente es el tema de la relación de causalidad tal como yo la estoy intentando exponer aquí. Es decir, no se trata de que cuando yo tengo problemas relacionados con la prueba de los hechos y narro en qué sentido considero que tales hechos están acreditados, sea en un alegato, pero principalmente sea en una sentencia, en esa narración misma no parezca expuesta de alguna manera una relación causal. Esto es imposible no escribirlo de otra manera. Ahora bien, lo que quiero marcar es que hay ciertos problemas respecto de la prueba de los hechos de la causa que son en buena medida ajenas al problema del corte causal. Es decir, las razones por las cuales en un proceso penal la confesión tiene un valor probatorio, la prueba confesional, digamos, no sé si aquí le denominan igual, es decir, cuando se le presentan posiciones para que reconozca como ciertas o como que no son ciertas, sea al imputado en el caso del derecho penal o alguna de las partes en el caso del derecho civil, tiene un valor determinante en un proceso civil, por ejemplo, responsabilidad por daño, y no tiene un valor demasiado, al menos no determinante, sí puede ser relevante, pero no determinante, en el caso del derecho penal, que persigue, como todos sabemos, la verdad real. Por ejemplo, eso es un problema que es más bien, obedece quizás a otro tipo de razones. ¿Por qué instalamos cargas probatorias que son diferentes de acuerdo al tipo de proceso en los cuales estamos? ¿Por qué establecemos tiempos procesales para aportar pruebas que obedecerán razones pragmáticas, etcétera? Es decir, este conjunto de problemas en los que se involucran cuestiones de diversa índole, es decir, estrictamente pragmáticas, otras epistemológicas, etcétera, no necesariamente van de la mano del problema del corte causal al cual yo hago referencia. El problema del corte causal al cual yo hago referencia es la manera en que nosotros decidimos entre causas alternativas de un mismo relato cuál de ellas es la causa del daño o en qué porcentaje cada uno de esos hechos puede considerarse la causa de un determinado daño. Doy un ejemplo jurisprudencial a los efectos de clarificar un tanto la exposición.
uno de los casos que yo allí he trabajado es una sentencia del año 2003 de una cámara de La Bulaya. La Bulaya es una ciudad del interior de la provincia de Córdoba. Las cámaras, también por las dudas, son tribunales de apelación, constituidos por 3 miembros. En este caso, las cámaras del interior de Córdoba atienden muchos fueros, digamos, pero esta es una circunstancia que aquí no nos afecta demasiado. Y en este caso, ¿qué es lo que había ocurrido? El caso es Godoy Miguel Ángel contra Migliori, Javier Octavio Migliori y otros, porque son varios los demandados. Un menor llega en apelación, esto a la Cámara, y hay absoluta coincidencia sobre cuáles son los hechos de la causa. O sea, no había problemas probatorios al llegar a la Cámara. El menor andaba en bicicleta, en infracción en la ley municipal que impide andar en bicicleta por la vereda, volviendo con unos compañeros del colegio hacia su casa. Sale un perro de una casa, lo ladra, el menor se asusta, ingresa a la calle y una camioneta lo atropella. La camioneta venía conduciendo de manera prudente, es decir, ni en exceso de velocidad, ni había cometido ninguna infracción, y le provoca la muerte. En este caso hay voto dividido en Cámara, es decir, 2 de los vocales hacen una determinada distribución de los hechos, de los porcentajes causales, y otro vota en disidencia. El que vota en disidencia asigna el 100% de la responsabilidad en términos causales del accidente a los dueños, es decir, el perro, y por tanto quienes deben ladrir el perro que asusta al menor, y por tanto los dueños son quienes debían resarcir. El voto en mayoría hace una distribución porcentual diferente. 40% de la culpa concurrente para el perro, para el dueño del animal, digamos, para decirlo de manera más correcta, 40% para quien conducía el vehículo y 20% para la propia víctima del daño. ¿Qué es lo que ocurre? Con este ejemplo yo lo que pretendo mostrar es que hay situaciones en las cuales no tenemos problemas de índole probatorio, pero que sí tenemos problemas para establecer el corte causal. Aquí nos encontramos con descripciones alternativas de la relación de causalidad que se presentan ambas como relativamente razonables, es decir, si la camioneta no hubiera pasado y ese objeto riesgoso no hubiese sido puesto en circulación, el menor no hubiera muerto. Si el menor no hubiese ido en bicicleta, probablemente la mecánica del accidente hubiese sido otra o no hubiera habido accidente. Y si la mecánica del accidente hubiese sido otra, el resultado puede haber sido otro. Y seguramente, si el perro no ladraba, nada de esto ocurría. De lo que se trata es cómo decidimos el corte causal. Y hacia eso es a lo que yo, sobre eso es sobre lo que yo pretendo dedicarme ahora. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Respecto al caso nada más. ¿El menor qué edad tenía? ¿Menor de cuánto era? Era de 12 años, si mal no recuerdo. 12. ¿Y el perro estaba dentro de la propiedad cuando ladró o había salido? Estaba dentro de la propiedad, sale y lo ladra, pero no alcanza a morder. ¿Sale de la vereda? Sale, eso no está especificado, sale y lo ladra. Nosotros, está en la vereda, sí, ese es el problema. Sale la vereda, sí. De todas maneras, mi objetivo con este caso es mostrar cómo hay situaciones en las que típicamente no hay disidencias, no hay discusiones acerca de cómo ocurrieron las cosas, pero que sí hay discusiones muy razonables acerca de dónde hacemos el corte. Y bueno, y allí está el problema sobre el cual yo pretendo enfocarme. Otro tema que es importante, o alguna aclaración que puede parecer un tanto obvia, pero que yo considero que, aunque sea rápidamente, tengo que realizarla, es decir, bueno, ¿qué queremos decir cuando hablamos de causa? En definitiva, ¿qué queremos decir en materia de responsabilidad civil cuando hablamos de causa? Y aquí tenemos una situación bastante particular, porque la noción de causa es una noción bastante ambigua. Es decir, a veces en ciertos contextos se habla de causa simplemente para hacer referencia
a una condición necesaria de un determinado fenómeno. En otros contextos, cuando se habla de causa, se requiere la presencia de una condición o de un conjunto de condiciones suficientes, y no son nociones idénticas. En ocasiones, de hecho, se presentarían como incompatibles. En otros contextos se habla de causa para hacer referencia a lo que está próximo a un determinado sujeto, próximo en términos temporales, y descartar como causa aquello que es remoto o alejado en el tiempo, y en ocasiones ocurre a la inversa, se considera a las causas remotas tan causas como las causas próximas. En ocasiones se habla de causa para hacer referencia a relaciones funcionales, en otras ocasiones para hacer referencia a aquellos supuestos individuales que solo pueden quedar subsumidos en una ley de tipo nomológico-deductiva, y en otras ocasiones no, nos conformamos con asignaciones o con leyes de tipo probabilística, y en ocasiones nos conformamos con, es decir, para llamar que un suceso es causa de otro cuando probablemente pudo haberlo sido, aun cuando no necesariamente pudo haberlo sido. Caso típico, el fumar causa cáncer de pulmón. Bueno, esto es estadístico, en verdad es probabilístico, y en ocasiones ni siquiera es cuantificable algo a lo que llamamos causa. Si yo digo que la hambruna de París previo a la Revolución Francesa fue causa de la Revolución, y no es estrictamente cuantificable en términos estadísticos, al menos no como lo ha sido el tema del cáncer en relación al cigarrillo. Los ejemplos podrían seguir. Usamos la palabra causa de una manera muy diversa. Y en derecho, al menos en mi opinión, lo primero que encontramos en materia resarcitoria es que no establecemos prima facie una preferencia por ninguno de estos significados. Es decir, potencialmente cualquiera de los hechos que consideramos causa en otros contextos explicativos podría ser considerado una causa en materia resarcitoria. No necesariamente lo será, pero podría ser. No hay, al menos no en la doctrina, al menos no en la jurisprudencia, no hay algún consenso fuerte sobre algún tipo de corte o requerimiento que se deba hacer para decir que un suceso es causa de un efecto dañoso. Pero además hay algo más. En derecho en general, pero al menos el de la responsabilidad civil de manera específica, no solo nos hacemos cargo de todos los posibles significados de la palabra causa, sino que también denominamos causa a ciertos hechos que difícilmente contarían con, lo voy a decir de otro modo, que no cuentan con criterios explicativos que sean científicamente aceptados por otras áreas, por otras disciplinas de estudio. Y esto no porque los abogados y los jueces seamos malvados o tontos, o al menos eso queremos decir acá, sino porque esa es la realidad. Es decir, los jueces y los abogados debemos decidir cuál es la causa, los jueces deben decidir, los abogados presentar los casos, en casos singulares, individuales, históricamente irrepetibles, o al menos en sus particularidades específicas, y que en ocasiones no son subsumibles en una regla general, en una ley de tipo nomológico-deductiva, y ni siquiera en un cálculo probabilístico como el que el fumar es causa de cáncer. No contamos, en ocasiones los jueces no pueden mandar a hacer un estudio científico para demostrar cuál es la probabilidad de ocurrencia de un daño específico para ese supuesto, y en ocasiones lo pueden hacer por exigencia procesal, exigencia económica, y en ocasiones porque no es posible metodológicamente. En el caso de Godoy, resolvemos de una manera, si se quiere, los jueces cuando resuelven, de una manera que pareciera ser probabilística, pero en verdad es intuitivamente probabilística. No hay un criterio que... No hay una muestra, no se presenta, en el caso de Godoy, el que mencionaba recién del niño de la bicicleta, no se engloba en una ley estadística general respecto de cuántos perros que ladran provocan accidentes y en qué circunstancias, o niños en bicicleta y este tipo de cosas. Hay como una decisión aproximativa, pero no cuantificable. Es decir,
Primer problema, admitimos todos los significados posibles de causa. Segundo problema, incluso admitimos más significados, o sea, admitimos como causa hechos que difícilmente podrían calificar como causa con criterios correspondientes a otros contextos científicos o explicativos. Hasta acá estamos, si alguno quiere preguntarse ahí. ¿Cómo se ha abordado este tema? Desde la doctrina civilista, ya lo dije, se asume de manera bastante fuerte que es simplemente descriptivo. Esto probablemente obedezca también a razones retóricas, sobre todo en el caso de los jueces. Una sentencia parece más fuerte, más convincente si describo las cosas como si invariablemente son de ese modo, es decir, no dependen de una decisión humana, sino que dependen de factores ajenos a la voluntad humana. Esto retóricamente es más poderoso y tal vez esto haya colaborado a la formación de esta idea que se acepta sin mayores discusiones. Y cuando los civilistas se han involucrado en este tipo de discusiones, lo que yo he notado es que en general lo han hecho desde la perspectiva de si cuando efectuamos asignaciones causales lo hacemos a partir de un juicio de reproche de naturaleza individual. Es decir, si el presupuesto de causalidad se confunde o no con el factor de atribución subjetivo, con el dolo o la culpa. Y allí hay diversas teorías. Yo entiendo que no se confunde, que son conceptualmente distinguibles. Esto se hace marcadamente notorio en el caso de la responsabilidad del factor de atribución objetivo, digamos, cuando hay, cuando sencillamente prescindimos del dolo de la culpa, salvo que tuviésemos conceptos de causa distintos, uno para la responsabilidad subjetiva y otro para el caso de responsabilidad objetiva, lo cual me parece más difícil de sostener incluso. Aunque he visto que algún autor lo hace por ahí, pero no me parece que merezca la pena detenernos en esta síntesis en ello. Y es decir, en definitiva, desde esa perspectiva está merituable o valorativo por parte de la doctrina civilista. Y en el caso de la filosofía del derecho, al menos lo que yo he encontrado más moderno, por supuesto siglos atrás se encuentran otras cosas, pero que intenta sostener una naturaleza de algún modo descriptiva de la relación causal. Es un trabajo que ya tiene unos años de Rosenkrantz, que es un artículo en verdad, que se llama Tres concepciones de la justicia correctiva, en donde él establece que el presupuesto causal es anterior a los juicios, a las valoraciones de carácter normativo, pero lo hace por una razón que al menos a mí me resulta poco convincente. Él dice, en definitiva, se funda sobre exigencias de la moralidad positiva acerca de lo que debemos y lo que no debemos hacer. Y esto a mí me parece extraño porque la moralidad positiva, por más que uno pueda constatar empíricamente cómo se compone, a diferencia de la moralidad crítica, pero de todas maneras sigue estando conformada por normas. O sea que, en definitiva, a mí no me resulta demasiado satisfactoria esta explicación de Rosenkrantz. Pero, perdón, sí. ¿qué exigencias? ¿Qué Sí. exigencias en particular? Lo que él menciona, sí, son juicios básicos acerca de la comunidad, de lo que la comunidad entiende que debemos hacer u omitir. Lo dice de manera bastante genérica, es decir, acerca de las exigencias que nosotros como ciudadanos, como obligados por el derecho, por decirlo de una manera más llana, debemos o no debemos hacer. Y entonces nos son atribuidos como somos agentes causadores de un daño cuando omitimos aquellos que se esperaba de nosotros o realizamos aquellos que la moralidad positiva consideraba, no las obligaciones netamente jurídicas, sino lo que la sociedad está esperando que hagamos. O sea, esa es la idea base. No hay un desarrollo muy superior, al menos no en este artículo. O sea, digamos, no es mucho más profundo. El argumento más bien gira hacia decir, mire, en primer lugar, claramente no se superpone con un reproche de naturaleza estrictamente jurídica, sino que se trata de una afirmación anterior, de un presupuesto anterior, pero
se conforma a partir de los estándares que proporciona la moralidad positiva. Y esto en definitiva por la razón, por esta y alguna otra razón, pero no le veo demasiado punta yo, al menos. Si quieren después lo discutimos, pero yo no le veo demasiado punta. Bueno, hecho esta presentación general, podría agregar que el Código Civil argentino pareciera también describir, o sea, como yo dije recién, bueno, tal vez la retórica lleva a que se haga una descripción en la sentencia, que es una narración más bien tipo descriptiva. Seguramente los artículos del Código Civil argentino, que ya tiene unos años, aun cuando no se modifican, los nuevos son más o menos similares, pareciera que también se mantiene esta línea. Mete ahí una cuña de si eran previsibles o no las consecuencias de los actos, pero está narrado como si fuese un hecho estrictamente natural, o una decisión ajena a nosotros establecer ajena a nuestras valoraciones, a nuestros intereses, decidir el corte causa. Decía que en la filosofía del derecho lo que primaba de manera abierta es considerar que hay intereses que subyacen a las asignaciones causales, después cada uno fija distintas posiciones al respecto. Yo en algún... Después podríamos... Nino hace una síntesis bastante, en mi criterio, prolija, pero sobre todo del campo del derecho penal, de por qué la teoría de la equivalencia de las condiciones no funciona, tampoco la causalidad adecuada, tampoco la causalidad próxima, pero me parece que esos temas tengo la sensación que más o menos se dominan y no vale la pena entrar en cada una, sí decir que hay una idea general acerca de que no contamos con un criterio ontológico que me permita discernir cuál de entre todos los sucesos previos que han ocurrido en el universo es la causa que jurídicamente es relevante, es decir, no contamos con un criterio que sea ajeno a nuestros intereses, nuestros valores. Hay una aclaración que no hice antes de ir un poquito más a los casos, y es, por allí la di por supuesto y no debía hacerlo, habría una cuestión bastante obvia, es decir, en algún sentido se podría decir, bueno, mire, todas las nociones de causa son valorativas en el sentido de que dependen de un interés de la disciplina científica de turno. Y en definitiva, como se modela la disciplina científica, sea cual fuera, física, medicina, depende de un interés humano. Bueno, amén diría yo, esto me parece que no es demasiado discutible. Pero el punto es que, habiendo un cierto consenso en esas disciplinas acerca de qué es lo que interesa explicar y desde qué perspectiva, luego los fundamentos que se utilizan para decir que un hecho es causa de un determinado efecto son independientes o pueden ser fuertemente independientes de nuestras valoraciones intersubjetivas. Es decir, si yo sostengo que el agua hierve a los 100 grados, tengo que ir y calentar el agua hasta los 100 grados y ver si hierve o no. Y eso no depende de cuán buenos argumentos tenga yo para defenderlo, sino que depende en definitiva de algo ajeno a nuestras consideraciones. Entonces, cuando yo sostengo que es valorativo, lo hago en este segundo sentido. O sea, asumo que todas las disciplinas tienen un interés que es humano, pero también asumo que hay en ciertas disciplinas podemos prescindir en un punto bastante importante de lo que cada uno piensa y que tenemos el Tribunal de la Naturaleza que en definitiva, al menos por hipótesis, define nuestras discusiones. Vuelvo. Filosofía del derecho, vamos a tratar de apurar un poco. Filosofía del derecho normativo. Ya dije, tenemos Nino. Allí yo hice algún pequeño ensayo de un autor que me resultó muy sugerente que en términos prácticos, que es Balkin, si mal no recuerdo el título del trabajo es Retóricas de la Responsabilidad, en donde él analiza cómo hay ciertas formas retóricas que se presentan de manera típica para sostener o rechazar demandas de indemnización civil y mostrar de qué manera esto se da en la jurisprudencia. Lo hace con caso de la jurisprudencia de los Estados Unidos
Yo hice algún chequeo en la jurisprudencia nacional y sí, la verdad es que se da, y esto demuestra, cuento simplemente un caso. Ayer uno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hizo bastante ruido en Argentina, que se llama Ledesma Leonor contra Metrovías. Metrovías es la empresa que maneja los subtes en los metros, digamos, en Capital Federal. Había una demanda por daños porque la mujer había introducido el pie en el galivo, o sea, en el espacio que va entre el vagón y el andén. El daño no era significativo, no es que la mujer, no era cuantiosa la demanda, pero conceptualmente era relevante. ¿Por qué era relevante? Porque en Cámara de Apelaciones se rechaza la demanda de la mujer, diciendo que no había ninguna relación causal entre los hechos generados por la empresa y la elección de la mujer, porque el espacio entre el galivo y el andén era estrictamente reglamentario y no se había podido, no figura en el relato de la causa ninguna otra circunstancia que hiciese presumir la culpa de la empresa prestadora de servicios. Y aquí el mismo, y esto voy con las retóricas, una de las formas retóricas o alguna de las formas retóricas que asume como características Balkin es, bueno, si la empresa pretende defenderse en este caso, tiene que hacer una descripción específica y no abstracta de los hechos, o una descripción desarticuladora y no unificadora, afirmar la posibilidad, la libertad de actuar, la posibilidad de actuar de otra manera de la víctima del daño y no de la patronal, y en verdad de esta manera argumenta la Cámara cuando rechaza la demanda, que es lo que acabo de decir. La que se equivocó pisando fue la mujer, la empresa no podía hacer otra cosa, y la Corte Suprema, voy a tratar de hacerlo rápido, la Corte Suprema revoca el fallo, condena, y lo hace sobre la base de una descripción abstracta. No dice la mujer se equivocó, no se equivocó, dice, bueno, asumiendo que haya habido, que la mujer pueda haber hecho un mal movimiento, de lo que se trata es que se sabe que en esas horas pico hay mucha gente que entra y sale, que puede haber empujones, que siempre se puede tomar alguna medida para evitarlo, pero no dice cuál es la medida, digamos, con lo cual hay una descripción abstracta, unificada de los hechos, un marco temporal amplio y no específico de la causa, y afirma la posibilidad de actuar, aunque sin especificar cómo, de la empresa y no de la mujer. En definitiva es condenado Metrovías. Pero ¿a qué voy? Cuando uno lee las consideraciones de la Cámara y lee las consideraciones de la Corte, en verdad en una primera lectura ambas son razonables y en verdad en algún punto ambas responden a los mismos hechos. Sin embargo, el resultado, justamente porque la atribución causal que se realiza es diferente, de la causa es distinta. Esto, para mí, además de las razones estrictamente teóricas, es un buen punto de apoyo en la jurisprudencia que marca cómo hay una valoración que es un componente importante para efectuar asignaciones causales. Bueno, ¿y hacia dónde vamos? Dicho esto, primera cuestión, ¿algún fundamento acerca de que entiendo y pretendo aportar algo a la doctrina civilista de que no discutamos más que es descriptivo, que hay un componente, o al menos no estrictamente descriptivo, por supuesto que hay hecho de naturaleza que no podemos negar, esto es obvio, pero que en ciertos casos no alcanza y debemos recurrir a otro tipo de consideraciones. Y luego esto, bueno, ¿cómo se configura el corte causal? En verdad mi respuesta es bastante estándar, si se quiere bastante tradicional, seguramente porque yo lo que intento hacer es quizás no presentar un modelo superador, sino, digamos, en términos de Dworkin, hacer presentar la mejor explicación posible de nuestras prácticas jurídicas concretas, digamos. Que yo veo, que percibo como buenas explicaciones de lo que nosotros encontramos en los fallos, en la ley, pero sobre todo en los fallos, porque ya dije que la ley no nos acompaña mucho en este caso y la misma jurisprudencia tiene que ser reexplicada.
Dije que era bastante estándar porque básicamente yo sostengo o pienso que la idea de causalidad está en nuestros tribunales moldeada sobre la idea del libre albedrío. En un sentido bastante clásico, bastante tradicional. Es decir, decimos que tenemos libre albedrío cuando podemos decidir actuar de una determinada manera y además, es decir, cuando se asocia el fenómeno de la voluntad y cuando además podemos prever ciertas consecuencias de lo que nosotros hacemos voluntariamente. A su vez entiendo que esto no obliga a iniciar una discusión ontológica o metafísica acerca de si efectivamente existe o no el libre albedrío. Sencillamente podríamos tomar un atajo y decir, psíquicamente nosotros tendemos a percibir hechos que hacemos voluntariamente y hechos que no. Y a esto le basta el derecho, al menos en este contexto. Aquello que psíquicamente percibimos como voluntario y percibimos que realizamos con conocimiento o con algún conocimiento resultado, habitualmente decimos que son nuestros actos libres y sobre esta idea es que nosotros moldeamos las asignaciones causales. Sobre dos conceptos básicos también bastante tradicionales que son el control de nuestros actos y la previsibilidad de la consecuencia de nuestros actos. Con una aclaración que tal vez sea poco pretenciosa, pero entiendo que es la que mejor responde a nuestras prácticas jurídicas. Estas notas de control y previsibilidad son notas que hasta aquí debemos asumir que se dan, como muchos de los conceptos jurídicos, como en grados. Es decir, habrá casos en los que paradigmáticamente se presentarán de manera intensa, concreta, indudable el control y la personalidad y la previsibilidad, y serán aquellos casos en donde no dudaremos en decir que tal suceso es la causa de determinado efecto. Si Juan sale con su hacha y por divertirse me destruye la moto, bueno, normalmente diríamos que eso es un hecho controlable, previsible, realizado siempre y cuando no lo he hecho bajo emoción violenta ni nada por el estilo, y no dudaríamos. Pero luego hay casos en los cuales esto puede que no se dé de manera igualmente intensa o clara y que sin embargo pueden ser admitidos como hechos, como candidatos a ser agentes causales, es decir, conductas consideradas como agentes causales de un determinado daño. Y esto, ¿por qué resulta relevante? Porque no se trata de una fórmula, se trata de proponer un criterio comparativo. Es decir, todas aquellas situaciones, todos aquellos hechos en donde las notas de control y previsibilidad se den de manera más intensa van a ser mejores candidatos para ser considerados la causa de un determinado efecto que aquellos en los cuales se den de manera más débil. Ahora bien, volvamos al caso Godoy para no marearnos con los casos. Las notas de control y de previsibilidad se dan bastante fuertes en el caso de los dueños del animal. En los otros casos pareciera que se dan en la conducta de la víctima y de quien va conduciendo la camioneta en condiciones reglamentarias, también se dan, pero tal vez se den de una manera más débil. Todo lo que yo digo sería absurdo que la parte del león se lo hubiese llevado, es decir, la peor condena se lo hubiese llevado quien andaba en su camioneta en condiciones reglamentarias y no quien había velado por la guardia del animal correctamente. Sería absurdo que hubiese sido condenada o que se hubiese considerado que había mayor culpabilidad del niño que andaba en bicicleta que de los dueños del animal. Esto es todo, es un criterio orientador. ¿Por qué yendo a otro caso jurisprudencial en la misma línea? Ya aquí tengo un caso del 2003 de una Cámara Cuarta de Córdoba, en donde considero que es un caso típico, paradigmático, en donde esto te da además una situación muy frecuente. El famoso auto estacionado enfrente de un semáforo en rojo es chocado por uno que va atrás de él. El que está esperando el semáforo está totalmente detenido, chocado por uno que venía en movimiento pero deteniendo su marcha.
pero que es impulsado por un tercero, el famoso efecto acordeón, que además el tercero huye encima. Pero esto es anecdótico. ¿Qué decide la cámara? Esta es una cámara de la ciudad de Córdoba. Dice, bueno, en definitiva, dice, hay un 90% de asignación causal al quien que chocó y huyó, que fue quien venía con el automóvil más fuerte, con menos posibilidades de frenado, etc. Es decir, quien menos controlaba su vehículo. Pero hay un 10% en quien todavía venía frenando y que cuando fue embestido, porque esto es un dato que no conté, no estaba a la distancia reglamentaria para frenar antes del otro auto. Es decir, hay un cierto control o una falta de control de la situación y hay una cierta, al menos en teoría, previsibilidad de que si yo no respeto las distancias reglamentarias entre un vehículo y el otro, puedo ser generador de un determinado daño o tengo más chance de serlo. Dicho esto, lo empalmo con otro tema. Cuando hablo del control y la previsibilidad, lo estoy haciendo en términos de casos, por ser, no sé si es correcta la traslación, pero espero ser entendido, de casos genéricos, no de casos individuales. Es decir, no estoy hablando del dolo o la culpa en sentido tradicional, en lo que se usa, por ejemplo, en el caso del derecho penal, donde yo tengo que probar que el individuo actuó con dolo o culpa, digamos. Aquí cuando estoy hablando que el control y la previsibilidad son quienes moldean la idea del libre albedrío sobre la cual se efectúan las asignaciones causales, lo que estoy diciendo es, tomamos a ese suceso como dentro de una clase genérica de sucesos, en los que normalmente diríamos que los que controlamos las acciones, que en algún sentido controlamos las acciones y que en algún sentido son susceptibles de ser previstas las consecuencias dañosas en ciertas ocasiones. ¿A qué responde esto? Perdón, una última situación. Ahora sí, ya dos cuestiones más. La primera, caso de responsabilidad objetiva, caso bastante típico. Medicamentos lanzados al mercado habiendo cumplido con todos los protocolos, todos los criterios científicos en la materia para que sea lanzado un medicamento al mercado. Sin embargo, la empresa es condenada. Esto pareciera que derrumba lo que acabo de decir. Es condenada y es condenada porque se entiende que ha causado los efectos colaterales no queridos por el consumo del medicamento. Bueno, abandonamos todo lo que dije. Bueno, sería una opción, está todo mal. Creamos un concepto de causa diferente para el caso de responsabilidad objetiva. Me parece difícil. No es lo que surge además de los textos que uno lee. Más bien yo entiendo que la explicación viene dada por esta última característica que marqué. Cuando efectuamos las asignaciones causales en materia de responsabilidad civil sobre las notas de control y previsibilidad, no lo hacemos sobre el control y la previsibilidad del individuo específico, de los individuos que ejecutan la acción, sino sobre una idea más abstracta en el caso de la responsabilidad objetiva, o al menos en estos casos de responsabilidad objetiva. ¿Cuál es la idea más abstracta? Todo laboratorio sabe que aún cumplidas las condiciones, por supuesto puede controlar si lanza o no, esto creo que es bastante obvio, ¿no? Si lanza o no al mercado el medicamento. Pero en algún sentido más abstracto también puede prever las consecuencias. ¿Por qué puede prever las consecuencias? Porque es un presupuesto básico de la ciencia médica de que la muestra, por más acabada que sea, nunca reproduce de manera exacta lo que va a ocurrir en el mundo real. Con lo cual no le es absolutamente imprevisible, en algún sentido, no en el sentido subjetivo individual de aquellos que efectivamente no actúan, es decir, realizan todo el procedimiento adecuado y por tanto no se puede decir que actúen de manera negligente ni este tipo de cosas. La última idea, y en todo caso luego
para no agobiar demasiado con esto que ha puesto el tronco, y en todo caso trato de dilucidar algún punto oscuro o criticable. ¿Qué digo yo? Para que comprendamos la importancia del presupuesto causal, tenemos que diseccionar el esquema resarcitorio en materia de responsabilidades civil en sus 4 presupuestos. Y yo digo, ¿a qué objetivos axiológicos responde, o a qué valoraciones responde, qué interés tiene la exigencia del presupuesto causal? Y si lo hemos moldeado sobre la idea del dicho que nuestros tribunales lo moldean sobre la idea del libre albedrío, o que esta es la mejor explicación posible y que en todo caso encontraríamos buenos elementos de crítica para quienes no lo hacen de esa manera, pues bien, se asienta sobre una idea bastante básica, si se quiere, de tipo kantiano, que es la idea de la autodeterminación. Es decir, estamos dispuestos a ser sancionados o obligados a resarcir por aquello que en algún sentido depende de nosotros. Y diríamos que es como un atrincheramiento, si se quiere, de este tipo de valores frente a objetivos que pueden perseguir otro de los presupuestos de la responsabilidad civil. Por ejemplo, el factor de atribución objetivo, que tal vez no persigue este objetivo, tal vez persiga otro tipo de objetivo. Allí puede haber una tensión interna entre los fines que busca uno, o los objetivos subyacentes que hacen a una mejor explicación de la exigencia de un determinado presupuesto, supongamos los factores de atribución o incluso la antijuridicidad, y el presupuesto causal. No me da la sensación, y lo digo en estos términos porque hasta aquí llego, que podamos encontrar un único justificativo de tipo axiológico global y correspondiente a la responsabilidad civil considerada en bloque, sino que yo entiendo que hay ocasiones donde, todo va de la mano, pero hay ocasiones en donde no, en donde la antijuridicidad me lleva hacia un punto y en donde la relación de causalidad pretende atrincherarme en otro, limitarme hasta dónde yo debo resarcir. Con esto hago el cierre global y espero las preguntas o críticas, que serán todas bienvenidas.